Hey, ¿qué tal, amigo? Bienvenido a otro video aquí en mi canal de YouTube. Hoy va a ser un poquito diferente. Hoy voy a estar contestando algunas preguntas que ustedes me han hecho en mi cuenta de Instagram. Si no me sigues en mi cuenta de Instagram, aquí la voy a poner abajo para que me sigas, ya que ahí pongo otro tipo de contenido a lo que subo aquí en YouTube. Así que, sin más ni menos, vamos a ir directamente a las preguntas. Como ya se los mencioné, estas preguntas ustedes me las hicieron en Instagram. Unas de ellas se repetían, así que tomé las que más se repetían para respondérselas. La primera es: ¿cómo me acerco más a Dios? Y la respuesta es, número 1, alejándote del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae separación entre Dios y el hombre. También trae culpabilidad. Cuando nosotros pecamos, dejamos de buscar la presencia de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de congregarnos con los demás hermanos. Recuerda a Adán y Eva cuando ellos pecaron, ellos se apartaron de Dios, ellos se escondieron de la presencia de Dios, tuvieron temor, tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. El ser humano cuando peca es lo que hace, se esconde, se aleja, se aparta de Dios. Es por eso que nosotros debemos estar lo más separados, alejados del pecado, porque eso te traerá culpabilidad y separación entre tú y Dios. Número 2, oración. Necesitamos orar. Ya hice un video acerca de la oración, así que si quieres ir a ver ese video y aprender más de ese tema, aquí te lo voy a poner arriba. Dale clic y te va a llevar directamente a ese video. Pero para poderte explicar un poquito de esto también, la oración te mantiene alejado también de la tentación. Jesús oraba para mantenerse dentro de la voluntad de Dios. También tenemos esa comunicación constante con Dios. Hablamos con Él de cosas que nos pasan día a día. Si te sientes triste, si te sientes alegre, si te sientes con alguna necesidad, nosotros nos mantenemos en constante comunicación con Dios. Y Dios nos habla, Dios nos responde. Dios es aquel que es un Dios vivo que nos responde en cualquier necesidad. Ahora, la siguiente es la lectura de la palabra. La oración y la lectura de la palabra van de la mano. Así como nosotros hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios, Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Y es a través de la escritura, de la palabra, de la Biblia, es que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dios te ama tanto, Dios te anhela, Dios te quiere hablar, y es a través de la palabra de Dios. Así que no olvides en leer la palabra de Dios, orar y buscar la palabra de Dios, buscar la respuesta de Dios también. Entonces, la número 4 es obediencia. Es muy importante que aprendamos la palabra de Dios, que la leamos, pero no se detiene hasta ahí, sino que también tenemos que ser obedientes. Lo que aprendemos tenemos que aplicarla, aplicar esa palabra en nuestras vidas y vivir de acuerdo a esa palabra. Te voy a mostrar un versículo, Juan 14:20. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ahí viene la obediencia. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Así que cuando eres obediente a los mandamientos de Dios, Dios se manifiesta en tu vida. Tenemos una relación más cercana a Dios, porque Dios sabe que cuando tú guardas los mandamientos de Dios, los mandamientos son la palabra de Dios, lo que Dios nos dice que hagamos. Ahí es donde Dios sabe que tú le amas. Entonces Él se acerca a ti porque sabe que tú le amas. Amén. La segunda pregunta que me hicieron ustedes es: tengo entendido que debo arrepentirme de mis pecados, pero ¿cómo me arrepiento? Y para eso vamos a ir a Lucas 5:32. Lucas 5:32, mira lo que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Así que Jesucristo vino para llamar a todos al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente. Un verdadero arrepentimiento es experimentado por una persona cuando reconoce que es pecador a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que sin la ley nosotros no sabemos que somos pecadores. Es la palabra de Dios que nos dice que somos pecadores. Cuando nosotros sabemos que somos pecadores, entonces hay un dolor en nuestras vidas, hay
hay ese arrepentimiento en nuestras vidas de haberle fallado a Dios. Lo que sucede en nuestras vidas es que cambiamos de mentalidad a través de la palabra de Dios. Entonces damos una vuelta de 180 grados hacia el otro lado, hacia la otra dirección que estábamos yendo. Estábamos yendo a una vida que no le agradaba a Dios, una vida de pecado, una vida de desobediencia. El arrepentimiento es un cambio, es una vuelta de 180 grados hacia el otro lado, que es el camino de la verdad, el camino de la rectitud, de ser justo, del camino de Dios, de la santidad. Entonces nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace a través de la confesión, de la oración. Nosotros debemos orar a Dios, confesar nuestros pecados a Dios, decirle nuestras faltas a Dios. No importa qué tan malas sean, no importa qué tan feas sean, tan feas parezcan. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que no cubras nada delante de Dios, porque si tú no lo cubres, Dios no te va a poder perdonar de esos pecados. Su gracia es tan grande, su gracia es tan maravillosa que no importa lo más malo que hayas hecho, Él te puede perdonar, pero tienes que confesarlo. Ahora, el arrepentimiento es cambiar, no solamente es decirlo, sentirte que hiciste mal, pero lo vuelves a hacer. No, tienes que cambiar, hacerlo lo opuesto ahora en tu vida. Ahora, si tú vuelves a caer y a caer y a caer, pídele ayuda al Espíritu Santo. No olvides en pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que Él te ayude, porque la santificación es un proceso. Y la tercera pregunta que ustedes me hicieron, y última pregunta que voy a compartir con ustedes, es: ¿cómo sabes que es Dios que te está hablando en oración y no Satanás? Es muy buena pregunta. ¿Cómo sabes que Dios es el que te está hablando en la oración y no Satanás? Ahora, quiero compartir de dos puntos de vista. Número uno, a través de la predicación de la palabra, porque también la palabra de Dios habla acerca de eso. Para eso quiero ir a Primera de Juan 4, del 1 al 3. Queridos hermanos, no crean en cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Mira lo que dice. Y en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta. Así es como se puede discernir. Y te lo voy a decir. Que reconoce a Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Amén. Entonces está diciendo aquí que a través de la predicación de la palabra va a haber personas que no van a ser de Dios. Y lo que dice aquí es que probemos los espíritus. Ahora, ¿cómo vamos a probar cada palabra que nos dicen? Algún predicador, algo que escuchamos en las redes sociales o en YouTube. Es filtrarlo a través de la palabra de Dios para que no nos engañen. Si esa palabra que nos están diciendo a través de una predicación no concuerda con la Biblia, con la palabra de Dios, esa palabra no es de Dios, es satánica, es del diablo, porque está agregándole a la palabra de Dios, o está profetizando en el nombre de Dios y no es la verdad. Y la segunda forma en que nosotros podemos saber si esa palabra o si ese pensamiento es de Dios o no, lo podemos encontrar también un ejemplo en Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínate, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Dice: de ninguna manera, Señor, dice, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás.
quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Esto es maravilloso, porque aquí estamos viendo cómo Pedro le estaba diciendo a Jesús que no muriera. Y la voluntad de Dios para Jesús era que Jesús muriera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si es un pensamiento de Dios o una palabra de Dios? Es que si esa palabra o ese pensamiento van en contra de la voluntad de Dios, no proviene de Dios. Si ese pensamiento no viene de acuerdo a la voluntad de Dios o está en contra, no viene de Dios, sino de la carne o de Satanás. Así que es muy importante que nosotros filtremos toda palabra que se nos dice o todo pensamiento que nosotros pensamos, cualquier acción que queremos hacer, ir a la palabra de Dios. Así que, amigos, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que estas 3 preguntas hayan sido de bendición para tu vida. Si tienes otra pregunta, no dudes en hacérmela. Gracias por haberte suscrito a este canal. Si no te has suscrito, no olvides en suscribirte. Deja un comentario, dale like, comparte este video con tus amigos. Sígueme en Instagram. Dios te bendiga y nos vemos para el próximo video. Saludos.